Soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. El debate sobre los derechos de los transexuales, sobre la transexualidad, sobre las leyes trans como la que se acaba de aprobar en España hace poco tiempo, han estado ocupando buena parte de los medios, pero en muchas ocasiones no han dado voz a las personas directamente implicadas. Se escuchan muchas opiniones de gente que no participa en el problema o que no es quien es el objeto directo de las leyes, de los debates, etcétera, etcétera. Y a mí me ha parecido muy importante tener a alguien que es una voz autorizada al respecto. Iba a decir por qué es una voz autorizada. A Mel Valles yo lo empecé a seguir y solo porque así me lo ha pedido. A Abel Valles lo empecé a seguir porque es un arqueólogo mexicano y yo tengo una vieja pasión por el México prehispánico y estudié antropología, bueno, un par de semestres, luego salí a otros menesteres, pero posteriormente me enteré pues, que era lo que llamamos, y él rechaza el nombre ahora, una mujer trans, y empezó a hablar y a escribir sobre el tema y con, desde mi punto de vista, una racionalidad, una seriedad, una visión científica y lógica de salud mental, de razonabilidad que ha estado ausente del debate, o porque el mismo debate ha estado ausente, porque como nos ha dicho Irene Montero, esto no está a debate, y es cuando uno se aterroriza porque piensa que todo, sobre todo cuando se trata de legislaciones, debería estar a debate. Primero que nada, pues muchísimas gracias a Mel Valles por estar con nosotros, de verdad, muchas gracias, Mel. Mel se presenta como Mel Valles, nom de plume o seudónimo al escribir, como Mel Supernova, de la Ciudad de México, 46 años, arqueólogo, marxista, es lo que popularmente llamarían mujer trans, pero rechaza ese término por razones políticas. Transicionó hace 14 años, pero actualmente tiene una postura crítica y disidente ante el activismo trans actual, que me imagino que es el activismo trans que más vemos en los medios, etcétera. Además de su trabajo como arqueólogo, que insisto, hacía unos recorridos por las zonas arqueológicas mexicanas que daban ganas de ir. Es donde se aprenden las cosas, ¿no? Y con alguien que sabe. Pero también recomiendo mucho sus artículos en Crónica Libre, porque allí, y de hecho lo que casi voy a pedir que hagamos en esta conversación es glosar un poco algunas de las cosas que ha hablado en Crónica Libre. Bueno, Mel, un primer punto. Siento a veces que el debate de la transexualidad en nuestra sociedad es una faceta de un debate ideológico mucho más profundo, mucho más amplio, que es el debate entre la experiencia vivida y la realidad científica, entre el relativismo posmoderno y el intento de analizar el universo de acuerdo a su realidad material y tratar de sacar conclusiones de él y de modificarlo de acuerdo a esas limitaciones que nos impone la realidad objetiva que el posmodernismo y Foucault y Derrida y toda esta gente nos dice que pues, no existe, que la realidad objetiva es producto del discurso. ¿Cómo ves tú este intento de meter como parte del debate el asunto de las leyes y los derechos de los transexuales? A ver, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, vamos, yo vengo vengo de ser científico social. Entonces, para mí lo importante es el análisis de la realidad material, y lo que se observa a partir de ahí, lo que se desprende a partir de ahí, lo que se infiere a través de la realidad. O sea, no podemos pensar que las cosas se desempeñan por percepciones, por ideas. O sea, el desarrollo de la sociedad siempre es por cuestiones materiales. O sea, esa es, digamos, la base total del materialismo. Y no me puedo desprender de eso. Ahora, la idea que permea en el transactivismo hegemónico, como yo lo llamo, o sea, el que está en todos los medios, el que habla de identidades de género, todo se refiere a
¿cómo vamos a reinterpretar la realidad? ¿Cómo vamos a ¿cómo vamos a reinterpretar tal cosa? ¿Cómo le vamos a dar otro nombre a tal cosa? O sea, se trata de relativizar absolutamente todo. Y eso acaba desprendiendo lo que es el análisis de la realidad por un análisis de la subjetividad. Uh-huh. Y si vamos a empezar por ahí, ya empezamos mal. Una de mis quejas constantes, y de hecho lo he dicho en uno de mis artículos al respecto, es que el transectivismo hegemónico no tiene ningún interés en definir sus propias, definir sus propias excepciones. No quiere definir trans, no quiere definir disforia, no quiere definir patologización, no quiere definir. No quiere definir. Mujer sí lo quiere definir, porque quiere meter a las personas trans dentro de de esa definición. Pero la cosa es que mujer ya estaba. O sea, lo que les digo muchas veces cuando tengo pláticas con estudiantes es que ustedes deben entender que el feminismo en los últimos 200 años, por decir, se ha tratado de definir ese término, mujer, qué es lo que conlleva, qué es lo que consiste, para que lleguen unos escuincles de 16 años, unos críos de 16 años, a decir, no, el feminismo está mal porque nosotros sabemos qué es lo que es ser mujer mejor. Ustedes. O sea, ustedes que no vivieron esa realidad, no saben de esa realidad, todo esto. Y eso como decías hace rato, o sea, yo no puedo llamarme a mí mujer. O sea, yo sé que está de moda que las personas que transicionamos hacia lo femenino somos mujeres, porque las mujeres trans son mujeres. No lo somos. No somos una clase de mujeres, somos una clase de hombres. Ni siquiera entendemos lo que es la realidad de ser mujer. Ni siquiera entendemos lo que es nacer, crecer, que se nos eduque como mujeres. Lo que sabemos es precisamente tenemos la experiencia masculina. Nacemos como hombres, crecemos como hombres, se nos educa como tal. Y vemos la feminidad de una manera, digamos, romántica. Es lo que se nos prohibió acceder, porque si accedíamos a la feminidad, inmediatamente dejábamos de ser hombres, porque se nos educó de manera tradicional. Entonces, lo prohibido es lo más deseado. Y por eso es que la gente piensa o quiere creer que la adopción de la feminidad los libera, pero no. En realidad, la feminidad como la masculinidad son dos cárceles. Son dos formas de ser completamente cerradas y que tienen reglamentos y normativas específicas. Uh-huh. Son formas de control. Ahora, nos vamos a identificar con una forma de control. No se me hace algo más antirrevolucionario que eso. O sea, las personas que vean en la feminidad como algo liberador es que no la entienden o no la han vivido. O no saben entenderla. Eso es lo que se me ocurre. A ver, la feminidad y la masculinidad son, por decirlo, el género, es decir, la construcción de estereotipos que hacen que tú seas, que una persona actúe como mujer, es decir, se le impone el estereotipo sobre el hecho femenino, sobre el hecho de mujer, y la somete a una posición determinada en la sociedad. Es decir, de piropos, pues a mí no me han echado muchos en la calle, la verdad, a lo largo de toda mi ya provecta vida, pero a las chicas que conozco, a todas les han echado piropos, algunos bastante desagradables. Es decir, pero el género es el constructo social, es el acuerdo social de cómo se es mujer, cómo se es hombre, pero no es lo mismo que el sexo. El sexo es una realidad biológica, por más que quieran decir que no es cierto, no, sí lo es. Dime qué tercer sexo hay, o cómo se define un tercer sexo. No, solo hay... Vamos a hablar un segundo antes de eso, vamos a hablar de la intersexualidad. Cuando se habla de un espectro, generalmente se habla de personas que tienen XXY, XY, XX,
pero que son el 0,18% de los nacimientos vivos, nada más. Pero eso no te da un espectro en el resto de la sociedad, ¿no? No, y además, o sea, lo que siempre explico es que lo que ustedes deben de entender es que primero son desórdenes XY, o XX, o XYY, o XXY, o algo o así. Nunca es una C, nunca es una L, nunca es una W. O sea, son dos tipos de cromosomas. O sea, no es no cambia eso. O sea, dime un tercer cromosoma sexual. Ahí sí te creería un tercer sexo. No existe eso. Todas las variaciones de intersexualidad se entienden mejor si son síndromes que afectan a varones o a hembras. En específico, siempre me avientan no me acuerdo cómo se llama. Es un síndrome específico que es la de deficiencia de intolerancia de testosterona que afecta a varones. Entonces, cuando nacen estas personas, cuando nacen sí son registradas y observadas como mujeres, porque aparentemente, o sea, por lo menos de manera superficial, son mujeres. Entonces se les educa, se les cría, se les introduce la feminidad, pues, o sea, se les impone la feminidad. Y luego en la adolescencia, cuando obviamente no hay menstruación, cuando obviamente hay cosas que están esperando que no acaban a salir. Entonces, cuando ven de que a final de cuentas genéticamente es un varón, pero vamos, o sea, porque sí tiene testículos, sí tiene sí produce espermatozoides, pero son invisibles. O sea, todo esto es interno. Entonces se dicen, entonces eso es una mujer porque no. Es un varón, genéticamente es un varón. Porque solo este desorden le puede aceptar un varón. Ahora, en efecto, fue criado como mujer. Eso es un problema y que a final de cuentas tiene que solucionar, y esa es una de las situaciones que se afecta a las personas intersexuales. O sea, vamos, hay mayores variaciones de intersexualidad, pero digamos, siguen siendo varones, siguen siendo hembras. Se me hace insultante, o sea, verdaderamente se me hace insultante que pasen este tipo de cosas, o sea, como el síndrome que acabo de decir, y que sea lo mismo que diga una persona no sé, de mi edad, o sea, de 40 y tantos años, que de repente diga que es lo mismo que de repente el día de ayer diga, desde hoy me identifico como mujer porque existen personas intersexuales que tienen esta situación, este problema. Es indignante, o sea, se me hace como, estás usurpando una afección genética para sentirte bien tú. O sea, ¿qué falta de empatía es esa? Y lo peor de todo es que te la quieren voltear. O sea, si tú no lo entiendes, si tú no quieres tenerle compasión a una persona que de repente un día por colapso nervioso, no sé, de repente decide que es del sexo opuesto, y quiere justificarse con la situación que viven las personas transexuales, con las personas intersexuales. O sea, tú eres la persona que no tiene empatía por eso. No, o sea, yo sé lo que las personas transexuales pasamos, yo lo sé. Vamos, de hecho también he recibido violencia en la calle. Y con todo esto no voy a decir, güey, soy una mujer porque yo lo dije. No, o sea, tú no puedes decidir tu sexo, tú no puedes decidir tu nacionalidad, como tú no puedes decidir tu clase social, como tú no puedes decidir tu lenguaje. O sea, se te van poniendo esas cosas a través con la educación. Y eso forma la identidad. La identidad no la decides tú. Tu identidad no es cosa en la que tú puedas meter mano. Va dependiente de tu lugar geográfico, de tu posición en clases sociales, de tu sexo, de
de tu entorno étnico. O sea, todo eso es la identidad. Lo que probablemente quieran decir cuando es que el género es que el género parte de mi identidad. No, el género no es tu identidad. El género a veces conforma tu personalidad. Okay. Pero el género no es ninguna identidad, porque es como decir, es que yo me identifico con mi género, es como decir, yo me identifico con mi clase social. O sea, el género es una forma de clase social, es una clase sexual. Mismo Marx, mismo Engels lo dijo. La primera división de clases es la división entre hombres y mujeres. Uh-huh. Y a partir de eso, o sea, y dice la división sexual, porque sí está hablando de las capacidades de engendrar, de dar a luz, de las mujeres que en tanto que se separan de los hombres por ese detalle. O sea, sí habla de eso. Entonces está hablando de cuestiones sexuales, no está hablando de género. Ahora, la confusión que tienen, y es lo que decíamos hace rato, es que una cosa es el sexo, que es, digamos, el hardware, la realidad biológica, y otra cosa es el género, que es como la superestructura. El género es toda la serie de ideas que están montadas en la realidad material. Y eso tiene que ver con la forma de comportarnos, con la forma de presentarnos, con la expresión de género. Que dicen, eso es superestructura. Pero lo que nos debe de preocupar, lo que debemos de analizar, en lo que debemos de basar nuestros análisis y en lo que debemos basar nuestras leyes y nuestras luchas, es en las realidades, no en las percepciones, no en la superestructura. Las superestructuras cambian. La idea del género cambia. Vamos, no es la misma idea que tenemos de género que teníamos en el siglo XVII a la que tenemos ahora. No es la misma idea de género que tienen, no sé, en Irán, que tienen en España. O sea, y esto a veces lo quieren poner como de que, bueno, sí, pero entonces está la interseccionalidad que analiza todo eso. Analizar las cosas así desprovistas de contexto, pensando de que bueno, es que vamos a juzgarlos con valores dependiendo de cada cual, o un análisis dependiendo de cada cual. Es básicamente la base del posmodernismo. Nosotros no podemos saber, nosotros no podemos entender. Eso es posmodernismo puro. Y luego se enojan cuando se lo señala. Ahí está, eso es posmodernismo. Eso es antimarxista, eso es antimaterial. Y te dicen, no, es que tú no lo estás entendiendo. No, yo lo entiendo bien, tú no lo estás entendiendo. Claro. Aquí, una cosa, antes que, porque ya veo venir hordas diciendo terf. No se deslegitima en lo más mínimo, de ninguna manera, el ser trans. Es una realidad absolutamente respetable, absolutamente merecedora de toda la consideración social, porque puedes tener, y creo que tienes un artículo muy claro en esto, haciendo la lista de los derechos que exigen y que exigen con todo derecho los transexuales. Muchos ya los tienen porque son derechos humanos esenciales, pero otros dependen de la consideración social. Y aquí hay un fenómeno. Tú como mexicano, como mi amiga Alejandra, que asumió su personalidad como mujer en 1994, cuando era muchísimo más difícil, y que sufrió el no poder conseguir empleo, el ser agredida en la calle, etcétera. ¿Entiendes la diferencia entre te queda muy claro que la legitimidad no está a discusión? No se trata de tenerle ni miedo, ni odio, ni nada a la gente trans. Es una forma de ser tan válida como cualquier otra, ¿no? Ahí, para empezar. Y no diría yo otra cosa estando contigo, por supuesto. Pero identitarismo, identidad de género,
identitarismo e igualdad. ¿Hasta dónde esta visión, la visión queer, la visión que es una derivación de la visión posmoderna relativista, acaba negando la posibilidad de la igualdad entre seres humanos? Es decir, si tengo que aferrarme a lo que llaman mi identidad y tengo que decidir que como me criaron como un chico de clase media baja en la Ciudad de México, no me puedo identificar con la lucha en mi momento, me acuerdo, del apartheid, o la lucha de los uigures en China en este momento, o la lucha de las mujeres oprimidas en Irán, porque mi identidad me impide identificarme con ellos, siento que se rompe, se niega el concepto fundamental de que independientemente de lo superficial los seres humanos somos y debemos ser considerados iguales. Sí, o sea, es lo que yo digo cuando cuando me empiezan a decir de que por qué estoy hablando de feminismo, entonces, yo no estoy hablando de feminismo, es más, yo jamás voy a decir que soy feminista. Alguna vez lo dije, pero pues todavía no acababa de aterrizar el avión ideológico, ¿no? Pero no, yo no soy feminista, pero para empezar, no soy mujer. O sea, entiendo y retomo muchas cosas del feminismo y apoyo las reivindicaciones, las peticiones y las luchas del feminismo. O sea, hasta cierto punto simpatizo, hasta cierto punto apoyo, hasta cierto punto etc. O sea, pero no es mi lucha, digamos, tengo que estar hasta cierto punto, tener espacio desde ahí. Mi lucha, o sea, es por las personas trans, y es una cosa que a veces se les barre a los del transactivismo hegemónico cuando nos encuentran a personas trans que estamos completamente en desacuerdo con ellos, de que de plano nos dicen, es que están luchando contra nuestros derechos. No, lo que estamos haciendo es redefinir a qué te estás refiriendo con eso, porque no lo has definido para empezar, es lo que digo en el artículo. Y esto se nota bien claro, que no tienen ni idea ni comprenden sus propios términos, una vez que realmente pones a analizar y leer el texto mismo de la ley trans, o sea, la que pasó Montero. Dice textual dice que la identidad solo se define como cada persona la siente y autodefine. ¿Cómo puede legislarse algo desde un punto de vista tan subjetivo? O sea, tú vas a definir desde lo que la persona, no sobre la ley. O sea, la ley dice que es la persona la que lo decide, la que lo define. Y todo lo demás va pasando por ahí. O sea, las investigaciones va por lo que sientes y defines. El trabajo es por lo que sientes y defines. O sea, tiene partes buenas, que sí es, o sea, eso sí no lo voy a negar de plano. Claro. Tiene partes buenas que exigen derecho al trabajo, derecho a la educación, garantiza el acceso a la vivienda, garantiza la formación de una familia, que es un derecho de las personas LGBT que se ha ganado durante el tiempo. Pero la mayor parte de las cosas es o sea, es por lo que sientes y autodefines. Por lo que sientes y autodefines. O sea, una y otra vez llega a lo mismo. Y se hacen las penas para discriminación por lo que sientes y autodefines. O sea, ¿cómo? No tienes un marco de referencia real para decir qué es lo que te afecta, qué es realmente un acto de odio. No lo tienes, porque depende de lo que tú creas, de lo que tú sientes. No se puede legislar con sentimientos. Y eso es algo que sí lo han estado repite y repite
las feministas. ¿Cómo van a legislar desde ahí? No se puede. O sea, hay que volver a redactar todo esto para que tenga sentido. De esta manera no se puede. Lo que dice es que hay que respetar la expresión de género. ¿Qué es la expresión de género? ¿Cómo te presentas? Eso no es un derecho. O sea, derechos específicos lo regresamos: trabajo, vivienda, educación, salud. El autodefinir tu sexo no es un derecho. El autodefinir tu nombre no es un derecho. Tu identidad probablemente no entiendes qué es identidad si crees que tú lo puedes definir. Bueno, sí, la ley, que como la ley tiene unos problemas enormes. Digo, un ejemplo rápido que se me ocurre, que sí se me hizo así increíblemente peligroso, es de que sí prohíbe sí prohíbe expresamente en las operaciones a menores de edad. Sí lo dice expresamente. Pero tiene un apartado en que dice: pero si hay un profesional de la salud mental que define que la vida del menor está en peligro si no consigue operaciones, entonces se tendrá que acudir a ese dictamen. O sea, eso es una puerta para el abuso. Y lo que decían, la idea de que cualquier persona puede llegar y pedir su cambio registral simplemente por sin requisitos, sin dictámenes previos. O sea, eso es una puerta para el abuso maravillosa. O sea, ahí sí lo sé porque sí pasó en México. Cualquier hijo de vecino puede llegar y decir: ok, yo me autodeclaro mujer porque lo necesito para tal cosa, para un trabajo, para cuotas. Específicamente sí entiendo que sí hay un mecanismo en la ley trans que dice algo así como de que no, si te autodefiniste no puedes acceder a las cuotas de mujeres. O sea, en cuanto a cuestiones de votación y todo eso, sí, va. Sí lo pensaron así. Pero tanto en deportes como en cuestiones en cuestiones penales, eso no se puede evitar. O sea, por más que diga, sí hay una parte que dice que no se puede hacer retroactivamente. O sea, no puede ser que ya te hayan condenado por un crimen, por decir, y que digas: bueno, pero después de que ya me condenaron, ahora sí me declaro mujer. No te lo van a permitir. Pero vamos, si lo haces antes de que te condenen, sí vas a acabar en una cárcel de mujeres, no importa si cometiste un crimen sexual. O sea, ese tipo de detalles que prestan para abusos, o sea, y yo no lo estoy leyendo como como respeto, como digo, respeto todo el análisis que hicieron las feministas radicales sobre la ley. Y sí, muchas de las cosas sí están bien señaladas, justamente señaladas. Pero yo lo estoy leyendo como persona trans y viendo lo que me afecta. Hay cosas ahí que son increíblemente peligrosas porque se van a prestar abusos, van a presentarse abusos. Y hay que buscar la manera de dejar. O sea, otra cosa que me alarmó es que dice que van a reunirse personas LGBTI para hacer programas y protocolos para atención a la prensa o de educación o todo esto. Ok, sí. Así como suena está bien. Pero todas las personas LGBTI y todo eso, no pensamos todas igual. O sea, hay un montón de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, que estamos así en contra de las políticas identitarias.
¿a nosotros también nos van a incluir? Claro. Luego, hay un apartado que dice algo así como de que no puedes insultar, injuriar, difamar a personas LGBTI. Perfecto, también está muy bien. Y cuando es otra persona LGBTI que hace esto con nosotros, ¿también procede? O sea, eso no está. Recuerdo específicamente un folletito que, de hecho, es de allá de España, que le fue dado a la prensa y que era redactado por un grupo de periodistas LGBT. Y decía que cómo es que tiene que tratar, o sea, pedía así una serie de protocolos y de puntos que tenían que tratar los periodistas para abordar temas LGBTI. Y básicamente llegaba una parte que decía que no pueden, no se debe de darle la voz a feministas radicales porque están en contra de lo trans, o sea, las mentiras de siempre. Pero hubo una sección que de hecho sí me hizo encender de rabia, así. O sea, yo sí me enojé bastante. Que decía algo así como, en relación a personas gay, lesbianas, bisexuales y transexuales que están en contra de identidades de género, que sí existen, de la noción de identidades de género, que existen, les recomendamos que no les den ninguna voz, que no les presten ninguna atención, más que en caso para criticarlos, y si porque de darles algún tipo de enfoque, estarán perjudicando la forma en que nos vamos a acercar a la juventud. Eso cuando leí eso, o sea, me enojé mucho, pero aparte pensé, eso es increíblemente siniestro. Porque lo que están haciendo es quitar toda una parte, una visión, un punto de vista importante de lo que somos las personas LGBT. No todos estamos de acuerdo en eso. Eso es la que deben de entender. Y que hay miles de personas de personas LGBT que estamos en contra de las políticas identitarias. Hay una cosa en la que quiero incidir, porque tú eres una persona trans, pero esto no quiere decir ni que seas heterosexual ni que seas homosexual. Eso es otra cosa, radicalmente otra cosa. Pero en el lío de sexo-género, una cosa que se está produciendo en España, en las escuelas, y que a mí me parece muy alarmante, y que denuncian las feministas, es que si un niño le gusta jugar con muñecas. Yo tenía una muñeca cuando era pequeño, se llamaba Perlita, era mi novia. Serio, esas muñecas que había en México en los años 60, horror. Si un niño juega con muñecas, entonces quizás es mujer. Y si a una niña le gusta jugar al fútbol, y a mi chica le gustaba jugar al fútbol, entonces quizás es hombre. Y tienen los profesores y los trabajadores sociales al interior de las escuelas que estar atentos para detectar niños trans mediante este maravilloso procedimiento que es utilizar el estereotipo de género como baremo, como medidor de la transexualidad o no transexualidad de un niño de 8 años. A mí me parece delirante. El problema es que no lo puedo decir abiertamente porque... Yo sí lo digo, es un despropósito total. O sea, tú no puedes decir que que un menor tiene perfectamente bien claro la idea de género, si no la tienen, si no ni los adultos la tienen. O sea, he platicado con gente de 30 años, 35 años que no tienen ni idea de cómo funciona el género o qué significa o qué implica. ¿Vamos a creer que un niño de 4 o 5 años lo sabe mejor? No lo sabe. No entiende. O sea, un menor siempre va a hacer lo que le parezca más divertido, lo mejor, o todo esto. Eso no significa nada. Probablemente sean
no conformes con el género, o sea, vamos, o sea, que sean niñas que no les gusta usar vestidos, o niños que les encanta el maquillaje, sí pasa, ¿no? Sí llega, sí pasa, sí llega. Iba a ponerme de ejemplo, pero digo, no, creo que yo soy un mal ejemplo para eso. Entonces, por ejemplo, mi hermano actualmente mi hermano es un delincuente hipermachista, o sea, así lo es, así lo voy con todas las palabras. Cuando estaba niño, sí usaba mallas y le gustaba usar mallas. Bueno, tengo la idea de que era porque se creía superhéroe, pero bueno, es otra cosa. Y pues, actualmente es súper heterosexual, súper machista, o sea, si lo hubieran dejado porque usa mallitas y se adorna el pelo, yo creo que lo hubieran hecho transicionar, no sé, como a los 3, 4 años, ¿no? O sea, pero hay una cosa, hay niños adolescentes, muchos más de los que creíamos cuando yo era joven, que son homosexuales, lesbianas, gay, pero lo que se está diciendo es que cualquier gay es en realidad un transexual, que cualquier mujer lesbiana es una transexual, que si le gustan las mujeres es porque es hombre. Y yo conozco, por supuesto, por lo menos a 2 chicas que me dicen, me encanta ser una chica que use el pelo corto y se viste de hombre, ¿cómo se llama? El nombre se me acaba de ir. El nombre que se dan las chicas que asumen la vestimenta y el aspecto masculino porque les encanta ser chicas, o chicos que les encanta ser extremadamente amanerados, cosa que no es cierto con la mayoría de los gays, pero que eso no los hace ser transexuales. La transexualidad es otra cosa. Exacto. Y se está diciendo que yo siento que eso es un ataque contra la comunidad lesbiana y gay. Tal cual. Es homofobia, tal cual es homofobia. O sea, cuando sí existe esta noción actual dentro de la parte identitaria de lo LGBT, que es que tú no eres gay porque eres afeminado, entonces te sentirías mejor si fueras mujer trans, porque eso es lo que eres, no eres gay, tú no puedes ser gay, o sea, tú transiciones. Te imponen la identidad. Sí, o lo que está pasando mucho es que están toda una generación de lesbianas que no están conformes con la feminidad, que dicen, ustedes no eres lesbiana, tú debes de ser un hombre trans. Y básicamente les lavan el cerebro, les están insisten hasta que... Esto pasó mucho durante la pandemia, por cierto, o sea, yo no sé cómo son capaces de decir este tipo de cosas y no verlo, de que con la pandemia, con el aislamiento, un montón de gente se dio cuenta que mágicamente que era trans, precisamente por estar en aislamiento. La soledad hace cosas muy extrañas, de verdad. O sea, es muy posible, o sea, admitiéndolo de esta parte, que mi propia transexualidad sí es eso, o sea, sí haya venido del aislamiento, porque cuando trabajaba yo en Honduras casi no hablaba con nadie, o sea, vivía yo en un sótano y ahí la pasaba la mayor parte del tiempo, sino en el sótano, en el trabajo. Entonces, pues ahí fue que decidí transicionar. Entonces, probablemente sea lo mismo, o sea, persona aislada socialmente, que no tiene ninguna salida y que entiende su propio rechazo a los mandatos de género, que decide que es otra cosa. O sea, yo siempre lo cuento como que a final de cuentas, pues, o sea, yo nunca me sentí bien con la idea de cómo tenía que ser un hombre. Yo veía cómo eran todos los hombres, o sea, groseros, patanes, estúpidos, así los veía y decía, no, yo no quiero ser eso. Entonces, yo creo que lo que yo quiero ser es mujer. Y por eso transicioné. Para luego darme cuenta que en realidad
caras de la misma moneda y que básicamente no estabas yo haciendo nada y que al final de cuentas nunca iba a ser mujer. Entonces, pues ya llegué a la postura en la que estoy ahora. Pero la transición se presenta como la solución para los transexuales. Así que la vendo. No es como la solución, como la panacea. Eso va a solucionar todos tus problemas de depresión, de insatisfacción, o sea, te vas a sentir bien contigo mismo, todo va a estar bien, todo se va a vivir un mundo mágico y de arcoíris para ti. Y cuando no es cierto, cuando te enfrentas con la realidad que son problemas, que tienes problemas de salud, que tienes problemas psicológicos, o sea, no me canso de decirlo, pero y lo obvian así horriblemente, o sea, como diciéndole, eso no importa. El tratamiento hormonal sí o sí te va a traer depresión crónica, porque eso es lo que trae como efectos secundarios de las hormonas. Vas a tener depresión crónica, y eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos vas a acabar con un mal hepático. Pero bueno, vamos a creer que te vas a pasar de lo mejor del caso, vas a tener una depresión crónica. Entonces, una vez que te pega horriblemente la depresión y no puedes levantarte y no tienes acceso a tratamiento psiquiátrico o psicológico, porque atender eso como persona transexual es patologización, y no tienes una atención médica integral, porque pues, tú decidiste que tú eres transexual, entonces tú tomas responsabilidad por tus propias decisiones, por tus propios medicamentos, la cosa va a salir mal. Y es lo que les digo, ese enfoque afirmativo de que sí, de que llegan y que yo me identifico como mujer, sí lo eres, en realidad es un crimen. Porque lo que están haciendo es orillando a un montón de gente a pasar por procedimientos que probablemente no tengan que pasar, que se podrían solucionar si tuvieran salvaguardas médicas y psicológicas o psiquiátricas adecuadas. Ya no tanto porque sea eso, sino por su misma por la misma idea de lo que ellos publicitan. Vamos, el número de transiciones no es de 2% como lo andan diciendo. Ha estado creciendo. Actualmente vamos por el 14% y ese número sigue creciendo. Yo considero que en los próximos 3 años el número va a llegar al 25%. O sea, 1 de cada 4 personas que estén transicionando actualmente va a detransicionar, o se va a arrepentir, o va a terminar mal. Y yo sé que viven en una realidad completamente inmadura en la que creen en que a ellos no les va a pasar. Pero les aseguro, a alguien de ustedes les va a pasar, a más de uno. Y eso es lo que tienen que contemplar. La madurez se mide en que puedas entender los riesgos de a lo que te estás enfrentando. Ustedes no la tienen. Ustedes creen que todo va a salir bien, porque eso les han vendido. Que todo sale bien, que todo es maravilloso, que todo es fantástico. No. En algún lado se va a romper. Y se ha estado rompiendo, que lo hayan estado ocultando conscientemente, que con la idea de que es que casi nadie transiciona, es que las de transiciones no existen. No. Ve todas sus historias, lee cada uno, ve todas las cosas que pueden haber salido mal, porque son más frecuentes de lo que tú puedas creer. Y entonces te vas a dar cuenta que el camino que elegiste, que la transición no es, te dicen que no es bueno, que te matan, que todo eso, pero te dicen que es la solución. O sea, no entiendo el doble discurso del transexismo hegemónico. O sea, viven en constante peligro, nos matan, hay una increíble cantidad de suicidios. Pero es lo mejor que puedes hacer, es mágico, te hace sentir bien, ¿en qué nos quedamos? Es una cosa o la otra. Tú pregunta, no sé si has reflexionado sobre este asunto, pero
todo el discurso y todo el debate parece centrarse sobre las mujeres trans. Ajá. Es decir, sobre los hombres que transicionan de mujer, insisto, legítimamente y merecedores de todos los derechos y toda la consideración social. Pero no de los hombres trans. ¿Por qué? ¿Por qué hay este aparente desequilibrio con que no son los hombres trans los elementos del debate? Hay una cosa bien chistosa que estaba viendo también en el texto de la ley trans. Uh-huh. Toda la legislación sobre personas trans es sobre mujeres trans, o sea, varones transicionados. Solo hay una mención a hombres trans, una sola. Porque pues, yo creo que no les importa, porque el texto de la parte trans de todo de la parte trans de esta ley es básicamente una idea machista. Es de que los varones tienen derecho a que sus deseos se vuelvan ley. Y las mujeres, sí, también, porque pues, también tiene que pasar, ¿no? Pero no, lo importante son los hombres. O sea, y esa es la idea, o sea, básicamente la publicitación y lo inflado de los varones transicionados en los medios es precisamente por eso, porque los hombres pueden hacer cualquier cosa, inclusive reclamar la feminidad para ellos. Eso es, creo, del machismo más rancio que puede haber. Sí. O sea, yo entiendo, o sea, entiendo que hay que reivindicar cosas, hay que reivindicar espacios, realmente sí, o sea, una de las propuestas que yo hacía para lo de los derechos laborales es que se aboliera completamente, o sea, pero universalmente, los requerimientos para vestimenta o presentación, o sea, vamos, no yo sé que es a las personas trans a las que estamos más afectadas por el rollo de cómo te estás presentando y todo este rollo, o sea, es un poco más radical, pero esa exigencia de que la gente te merece elegancia al trabajar, tal pulcritud, limpieza, higiene, ok. Pero elegancia, determinado tipo de ropa, otras, no, de nadie debería de ser. O sea, ni siquiera uniformes para trabajar. Ropa de trabajo, o sea, de seguridad, sí entiendo que se debe de hacer. Pero vamos, si trabajas en un banco, yo no sé por qué tienes que utilizar trajes o corbatas, porque todo esto. O sea, no es necesario. Las mujeres no necesariamente tienen que utilizar tacones en el trabajo. No tienen que utilizar falda. Recuerdo esta política en canales de noticias en Estados Unidos. O sea, canales de noticias en Estados Unidos en que la exigencia es que las mujeres tienen que utilizar faldas y tacones. No. Sí. Eso. Y peinados horrendos, creo. Además, para todo el mundo debe de quitarse la exigencia de cómo te debes de presentar en el trabajo. Y eso va a ayudar muchísimo a todos, o sea, no solamente a las personas trans, o sea, la persona trans puede llegar como llegue, o sea, por sí puede llegar así, estilo drag queen, si quiere, y pedir el trabajo y se lo tiene que dar, porque no va a importar cómo se tienen que ver. Ese tipo de cosas. O sea, no me importa cómo te vistas en realidad, no me importa cómo te presentes. Lo que importa es que te haga sentir bien. Perfecto, mientras seas un adulto que lo decida. Y la sociedad no te debe de coartar eso. También es perfecto, no debe de ser discriminado, no te deben de hacer menos por eso. Pero entonces tiene que ser universal. O sea, para nadie. Entonces, pues eso, o sea, quieres ser no sé, dirigir una empresa, no necesariamente tienes que utilizar trajes. Quieres, bueno, es que las cocinas y esas fuerzas, que tengas que usar batas. Pero bueno, entiendo esa parte. Cuestiones pues, que la ropa sea específicamente, si lo que necesitas, o sea, si eres obrero, ok, sí, a fuerzas tienes que llevar el casco. O sea, y cosas así, o sea, guantes de seguridad. Pero vamos, puedes decir lo que quieras.
Y Bueno, hay una cuestión que me preocupa. Me preocupan mucho una serie de cosas que son parte del debate político, que creo que no deberían ser parte del debate político, que se convirtieron muchas veces en parte del debate político por la religión. En España, por ejemplo, el Partido Popular llevó al Tribunal Constitucional la ley del divorcio. Pero luego se empezaron a divorciar entre ellos, por lo lógico. No era un asunto ideológico, lo convirtieron en un asunto ideológico. El aborto lo convirtieron en un asunto ideológico. Pero a mí me preocupa mucho que la radicalización del discurso del transactivismo, que generalmente, por lo que veo, lo llevan a cabo personas que no son trans, cosa que también es preocupante en alguna medida, sirve para darle nuevamente armas a la derecha, para negarle todos los derechos a todo el colectivo heterosexual, a gays, a lesbianas, a bisexuales, etcétera, negarle todos los derechos a las mujeres y hacer un esfuerzo reaccionario de enorme calado, que lo estamos viendo en Estados Unidos, es absolutamente brutal, y lo vemos en las absurdas leyes que de pronto está expidiendo Florida, pero también lo estamos viendo en el discurso de esta ultraderecha que está moviendo gente como DeSantis, gente como Trump, gente como los extremos del republicanismo. Yo tiendo a decir que esa idea de que de que la ultraderecha y la crítica de género estamos de acuerdo es como una idea tramposa, porque lo que funciona es que aparentemente estamos diciendo las mismas cosas, pero las decimos por razones completamente opuestas. Por ende, o sea, no estamos de acuerdo. O sea, si el razonamiento por la cual llegaste a una idea difiere por completo, no estás de acuerdo. O sea, por definición no están de acuerdo. Ahora, lo que hemos señalado muchísimas veces es que, y más de una vez, o sea, no nada más he sido yo, lo he dicho yo, pero lo han dicho muchas más personas antes que yo, que en realidad el transactivismo hegemónico está diciendo muchas cosas por sí mismas que realmente sí lo dice la derecha en serio. Antier, creo, es cuando estaba diciendo que este comentarista neofascista, yo le digo neofascista, ¿no? Pero es básicamente trumpiano, que es Ben Shapiro. Uh-huh. Este cuate dice algo así como que estamos en contra de las ideologías de género porque tenemos el derecho de educar a los niños de manera masculina y a las niñas de manera femenina. Y digo, ok, esa es la propuesta de ultraderecha, en efecto. Pero ya se fijaron que si ponen antes o sea, después de niños o niñas trans, es exactamente lo que diría un transactivista hegemónico. Déjenos educar a las niñas trans de manera femenina, déjenos educar a los niños trans de manera masculina. Básicamente es la misma idea, y de hecho tiene exactamente el mismo fundamento, y ahí sí tiene el mismo fundamento. Lo que vengo yo diciendo es que a final de cuentas el transactivismo hegemónico tiene la misma base, el mismo razonamiento que la ultraderecha, y a veces hasta los mismos procedimientos. O sea, te callas, dices lo que decimos, esto es lo que debe de ser, no hay debate en estas cosas. Eso es de ultraderecha. O sea, punto. Tenemos estas ideas religiosas que son las que guían nuestro proceder. Tú no puedes tenerlas en duda porque son nuestras ideas religiosas. Lo que dicen los transactivistas. Tal cual, lo que digo, como remato uno de mis artículos es, no sé yo sé que el transactivismo hegemónico no se ha dado cuenta que la ultraderecha está peleando por lo mismo, pero la ultraderecha ya se dio cuenta.
y los está utilizando. Sí. Precisamente para dividir el discurso y poder justificar sus propias posturas. O sea, los ultraderechistas no son tontos, eso es lo que deben de entender. Saben lo que están haciendo, saben qué están utilizando, y precisamente están extrayendo esa idea de que nosotros estamos utilizando este tipo de discursos como para presentarnos de manera coherente contra este otro discurso que es absolutamente demencial. Pero luego las pocas veces que se ha intentado hacer al contrario, o sea, comentaristas de izquierda indefinida, que digo, gente como Estados Unidos, por ejemplo, como Jon Stewart, sí, que hizo un programa, un segmento al respecto. Él lo que hizo una cosa bien chistosa, porque él tiene como una especie de método. Él se pone a entrevistar gente y luego la gente que dice cosas más así extremas o más sacadas de los pelos, o sea, más descabelladas, las pone así en primera instancia y se burla de ellos diciendo con cuestiones lógicas. O sea, es como la forma en que él comenta los asuntos. Para cuando este problema, su programa al respecto, su segmento, no entrevistó a ninguna feminista radical, no entrevistó a nadie, simplemente repitió las cosas que decía la ultraderecha. Y simplemente pasó como de que, sí, pero las feministas dicen lo mismo que la ultraderecha. Entonces, no sabes entonces no investigaste a fondo, ¿verdad? No tienes ni idea. Y esa es la trampa que están haciendo, o sea, tratando de ocultar que sí existe una tercera posición entre lo que es el activismo hegemónico y la ultraderecha. Porque pues, lo que le interesa a ambos partes es verlo como si fuera blanco y negro, y no. Ellos son los extremos. Hay la crítica de género o las transdisidencias seríamos como una postura más accesible, más lógica y más razonable. Más razonable, pero no nos escuchan porque ubica el discurso a una parte y a la otra. Una última cosa, Mel, que ya no te quito más tiempo, pero dentro de esto me comentaba yo que los transexuales, las personas transexuales, las mujeres transexuales, como se llaman, uso el nombre para que nos entendamos, sufren o por lo menos en el pasado sufrían un nivel de agresión muy superior al que puedes tener en España, que lo hay en países como México. Pero debido a tu activismo, digamos, de transcrítico, si vale el neologismo, ha sido objeto de agresiones, de críticas, de insultos, de descalificaciones. Sí, siempre digo que se me hace bien chistoso que los verdaderamente fanáticos transactivistas hegemónicos dicen que es que las feministas son violentas con nosotros. Y que, pues, básicamente he tratado de dialogar con ambos lados. Lo peor que me dijo una feminista radical fue que mi postura crítica no tiene sentido, porque al final de cuentas básicamente el género me hizo ser lo que soy, o sea, vamos, que no puedo criticar lo que me acaba de hacer la parábola del millonario anarquista, vamos. O sea, ¿cómo hacer una cosa a la otra? No. Y yo trataba yo de explicar, o sea, vamos, sí hubo un diálogo ahí, o sea, como decirle, sí, entiendo lo que está diciendo, tienes sentido, tienes en parte razón, pero al final de cuentas yo no me veo como producto de tal, sino como que estoy denunciando como una secta. Es lo más cercano que yo puedo llegar. Yo estoy denunciando una serie de ideologías, sí, pero yo no estoy presentándome con los elementos de esa
esa secta. Yo no estoy diciendo que yo soy mujer, yo no estoy exigiendo un instinto femenino, yo no estoy diciendo que me identifico como tal. Yo reconozco mi realidad, entiendo lo que tengo que hacer, entiendo cuáles deben ser mis derechos y cuál es el lugar que tengo que hacer. O sea, sí fue un diálogo bastante fructífero. Yo tengo que reconocer que quien sobre reacción no fui yo. Pero al final de cuentas sí entiendo que lo que decía ella tenía y tiene razón, parte tiene razón. Lo más feo que me dijo una persona, otra activista fue: te vas a morir, voy a averiguar dónde está tu casa y te voy a quemar contigo adentro y con toda tu familia. O sea, es una dialéctica un poco violenta, ¿no? Sí, o sea, ¿quiénes son los violentos entonces? O sea, si yo me estoy enfrentando a personas que me dan razonamientos, que me esparcen teoría, que explican por qué, contra gente que simplemente lo primero que me dice es: te voy a matar. Entonces, ¿quiénes son los violentos? Gente que no tiene, que yo me canso de decir, toda la gente trans que está en contra de lo que yo digo, realmente no me ha escuchado, o no ha leído, o no sabe lo que digo. O sea, recuerdo, siempre me da muchísima risa hicimos una vez un encuentro en vivo de varias personas transdisidentes. Y el encuentro duró, creo, como casi 2 horas, son 1 hora 40 y tantos minutos. Y mi primera intervención habrá sido como a los 25 minutos, algo así, o sea, que empecé yo a hablar. Entonces, había un tweet que ha de haber salido más, que lo han de haber publicado como a los 10 minutos de que empezó la presentación. O sea, todavía ni siquiera hablaba yo. Y el tweet decía algo así como: es que tengo miedo es que me causa mucho conflicto lo que dice Mel Supernova, porque tiene un discurso completamente religioso y menciona la Biblia varias veces. Y ¿yo? ¿Cuándo? No. No, estoy cierto de que no. Sí, o sea, no. Mel Valles, Mel Supernova. Igual podemos hablar en otra ocasión, creo que es muy enriquecedor. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por lo que haces. En Twitter eres @melanova, ¿verdad? Mel Supernova. Mel Supernova. Bueno, como Mel Supernova la buscan en Twitter, la buscan en Crónica Libre. Tiene mucho que decir y lo que tiene que decir merece ser escuchado. Mel, muchísimas gracias y mucha suerte. Adelante. Gracias. El debate sigue, pero debe seguir. Debe haber debate, debe haber confrontación de posiciones distintas y al mismo tiempo la sincera vocación de buscar conclusiones válidas para todos los implicados. Esa es la esencia misma del desarrollo lógico de la razón, de la ciencia, del avance de la sociedad, cuando se debate, cuando se comenta, cuando se confronta. Pedir el silencio, pedir la entrega, pedir la rendición absoluta no es la opción. Probablemente no tenga toda la razón. Nuestro entrevistado probablemente tenga parte, quizás más de lo que usted creía, pero la única forma de determinarlo es a través de la confrontación de ideas y no de la confrontación de imposiciones, porque cuando la imposición es la regla, lo primero que sale por la ventana es la libertad. ¿No cree usted?